Recién. Perfecto, entonces avanzamos. ¿Les parece? Avanzamos, habíamos quedado en esta imagen. Sí, escucho. ¿Me querían hacer alguna consulta? No, que sí, que podemos Que avancemos. avanzar. Bueno, entonces vamos con otra cosa. Y acá empezamos. Este es el nudo de esta clase, es esto, básicamente. ¿Bien? Entonces, ¿pudieron leer todas las vías? ¿Las pudieron ver? ¿Vieron el video de Gabriel? ¿Todo? ¿Sí o no? ¿Estoy solo, Sí, chicos? profe. ¿O no? Sí, profe, yo lo Bueno, vi. lo vieron, perfecto. Entonces vamos a tratar de analizar un poco esto para darle una vuelta de rosca y tratar si se puede, simplificar lo más posible el asunto. ¿Bien? Entonces nosotros lo primero que tenemos que tener en claro ya a esta altura del partido y habiendo visto un poquito todo lo que es la médula, todo lo que es el tronco encefálico y lo que es básicamente el supratentorial, corteza y ganglios de la base, cápsula interna, etcétera, etcétera, podemos darle el último redondeo, una integración con esto. ¿Está bien? ¿Hay que saberlo a pie puntilla? No, realmente no. Hay que saber algunas cuestiones porque son tomables. Entonces, fíjense, nosotros tenemos vías ascendentes. ¿Qué son vías ascendentes? Que van llevando información desde la periferia al centro. Eso es ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Y la información puede ser que venga desde un receptor que traiga información desde el exterior o desde el interior de nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Pero a su vez también nosotros podemos darnos cuenta de esa información, estar conscientes o no darnos cuenta. No darnos cuenta es, por ejemplo, o sea, yo sé cuando hace frío, hace calor, yo sé cuando es rico o es feo una comida, eso me doy cuenta, indudablemente. Y las inconscientes son las que yo no estoy pensando cuando estoy durmiendo si me voy a caer de la cama o no me voy a caer de la cama. Eso estoy inconsciente, o sea, los centros superiores saben dónde está cada parte de mi cuerpo sin que yo me dé cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas vías ascendentes las podemos clasificar, primera clasificación en consciente e inconsciente. Dentro de las conscientes hay dos clases de sensaciones. Las sensoriales propiamente dichas, que son las vías gustativas, los sentidos, exceptuando el sentido del tacto. ¿Está bien? O sea, dentro de lo sensorial encontramos la vía gustativa, importantísimo para ustedes, la vía olfatoria, recontra importante, o sea, gustativa es la bien importante para ustedes. La vía olfatoria también es importante, la óptica, la coclear y la vestibular son más accesorias. La óptica yo le diría que sí, que también es un poco importante con ustedes porque eso de que el paciente lo primero que hace es degustar y saborear y que la comida entra por la vista también tiene que ver con lo que ustedes van a indicar, recomendar cuando indiquen o recomienden una dieta determinada. Van a tener que tener en cuenta un poco la apariencia que tiene esa comida. ¿Estamos de acuerdo? Indudablemente el sabor y la olfacción también son importantes al momento de lo que es toda la indicación de las dietas. ¿Bien? Y interprétense desde ya que dieta no significa hacer dieta para bajar de peso. Dieta significa que hay una persona que es hipertensa y necesita una dieta baja en sodio. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente con cada una de las dietas que sirven no solamente para bajar de peso, sino que para nutrirse a diario. Bien, teniendo en claro eso, las vías sensoriales las vamos a ver o las vieron ya directamente con lo que es sentido. Hoy voy a tomar un choice de vía gustativa para que repasemos porque es una de las más importantes y para mostrarle cómo deben analizar cada una de ellas. ¿Está bien? Más importante, gustativa, olfatoria. ¿Está bien? Que de hecho son las que piden en el objetivo, si no me equivoco. Y después dentro de las conscientes, ¿se entendió esto de las sensoriales? Son, Sí, son vías sí. ascendentes especiales. ¿Por qué? Porque tiene un receptor especial. ¿Está bien? Los de la lengua, los del olfato, la vía óptica, vestibular y coclear son receptores específicos, por eso las ponemos como aparte. Son conscientes, sensoriales. Vamos ahora a las conscientes sensitivas generales.
que son estas las que vamos a desarrollar básicamente. Interoceptivas significa que están trayendo información del interior del cuerpo, y esteroceptivas son las que traen información del entorno. ¿Estamos de acuerdo? A su vez, nosotros decimos que las interoceptivas, la que más vamos a desarrollar es la que se llama la propiceptiva consciente. También dentro de estas interoceptivas tenemos la visceroceptiva y la sensibilidad dolorosa, pero la que vamos a desarrollar es la propiceptiva consciente. Y las heteroceptivas son la termoalgesia o nociceptiva, o sea, termoalgesia significa temperatura y dolor. Y después las heteroceptivas también tenemos las táctiles, que es el protopático, un tacto grueso, el que básicamente tenemos a nivel de la espalda y demás, y el epicrítico es el discriminativo fino, que básicamente lo vamos a tener en la porción más distal de los dedos, en la yema de los dedos, dicho vulgarmente. Y dentro de las inconscientes tenemos las cerebelosas, que son la espinocerebrosa directo, y las espinocerebrosa cruzadas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una mención solamente de estas. Y las no cerebelosas son las espino-vulvar, espinotectal y espino-reticular. Si ustedes observan, todas estas que describimos acá, las conscientes, van a llegar a la corteza directamente. Somos conscientes porque llegan a la corteza. Mientras que las inconscientes llegan a centro, no llegan directamente, vamos a plantearlo así, no llegan directamente a la corteza, sino que hacen su estación, su última estación de relevo, es en un centro inferior a la corteza. En el caso de la cerebelosa va a ser justamente el cerebelo. En el caso de las no cerebelosas va a ser algunos núcleos del tronco, como ser la oliva, los tubérculos cuadrigéminos, la formación reticular, que se encuentran en el tronco encefálico. ¿Vamos bien con este esquema general? ¿Estamos ubicados en las vías ascendentes o no? Y ahora las desarrollamos algunas de ellas. ¿Cuál Sí, es el está esquema? claro. ¿Cómo lo entendí? No, que está muy claro el esquema. Perfecto. No sé si Gabriel tiene este mismo esquema, si no me equivoco. Creo que tiene este mismo esquema en el PowerPoint de él. Bueno, entonces empecemos. Y empezamos con, justamente, lo primero que tenemos que plantear, y esto les voy a pedir que o lo anotan ahora o después escuchen lo que sería el video que estamos grabando y lo hacen en un papel. Todas las vías sensitivas conscientes, o sea, vamos a empezar con estas vías sensitivas generales, o sea, son conscientes, vías sensitivas conscientes generales. Y vamos a hacer el esquema de todo esto, de esto que estamos viendo todo acá, ese es muy sencillo. Empezamos con un receptor. Después vamos a decir qué receptor tiene cada una de ellas con un esquemita de cada una de las vías importantes. Empezamos con un receptor. La primera neurona, la vía consiste en eso, es decir, qué receptor, en el caso de una vía ascendente que está trayendo información de la periferia o del interior del organismo, un receptor, una primera neurona, y esa primera neurona es una pseudo monopolar, o sea que tiene una prolongación periférica que va a tomar contacto con el receptor, y una prolongación central que va a tomar contacto con... Tomar contacto significa hacer sinapsis, ¿no? La prolongación periférica hacia el receptor y la prolongación central hacia la segunda neurona, ahí ya tenemos lo que es la primera neurona. ¿Y dónde va a estar en las vías conscientes? En el ganglio anexo a la raíz dorsal. La primera neurona está en el ganglio anexo a la raíz dorsal y es una neurona del tipo pseudo monopolar, es el único ejemplo de neurona pseudo monopolar que tiene el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. La prolongación periférica va a tomar contacto con el receptor. Recuerden que el receptor no es un traductor, sino es un transductor. ¿Por qué? Porque transduce la información que está sensando, ya sea una información química, ya sea una información de deformación, ya sea una información de temperatura, cualquier información que esté sensando la transduce, no la traduce, la transduce
a una energía eléctrica, que es la que va a transmitir el impulso nervioso, como se habrá gastado de explicar cómo se transmite el impulso nervioso Efraín. Entonces, la prolongación central, la que va hacia centro superior, por eso central, va a viajar por la raíz dorsal o sea, va a ingresar a la médula espinal por justamente la raíz dorsal del nervio raquídeo. Recuerden que lo sensitivo ingresa por la parte posterior de la médula y lo motor va a ser egreso, va a salir por la parte anterior de la médula espinal, por el asta anterior me refiero, ¿no? Muy bien, ¿dónde encontramos la segunda neurona de todas las vías del tipo ascendentes, conscientes, sensitivas, generales? Las vamos a encontrar, o sea, estoy en esto, ¿no? Estoy en aquí, en esta parte del cuadro. Ya dijimos el receptor, dijimos el preneurona. La segunda neurona, y escuchen esto, porque este esquema general nos sirve para todo. Ingresa por el asta posterior de la médula espinal, a la misma altura, bien. La que ingresa, recuerden que vos tenés, en la neurona tenés el soma neuronal y lo que sería básicamente el axón, bien. La segunda neurona entra por el asta posteromedial, por el asta posterior de la médula espinal, a la misma altura, y eso lo que va a hacer es llevar información termoalgésica. Después tenemos otras neuronas, segundas neuronas, de estas vías, porque lo estoy diciendo en general para todas ahora, después vamos a especificar cada una de ellas. Otra puede ingresar por el asta posterior de la médula espinal e irse hacia abajo o hacia arriba. Otra opción es que ingrese por el asta posterior de la médula espinal y ascienda homolateral por los cordones laterales de la médula y su segunda neurona se cruce a nivel del tronco encefálico. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, de este último caso que mencionamos, que ingresa por lo que sería el asta posterior de la médula espinal, asciende homolateral y recién va a tomar contacto con la neurona, con su segunda neurona, básicamente a nivel del bulbo raquídeo, ahí vamos a tener dos clases de vías, el tacto epicrítico y la propicepción. Hacen ese camino de la segunda neurona. Ahora lo vamos a ir solidificando el conocimiento con el esquema. Y la tercera neurona de estas vías sensitivas generales conscientes se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Núcleo ventro-posterolateral del tálamo. ¿Está bien? Ahí está el núcleo, ahí está el soma de la neurona. El axón sigue ascendiendo, pasa por el sector justamente lentículo talámico del brazo posterior de la cápsula interna, sigue por la corona radiata, la corona radiata es todos los haces blancos que van desde los núcleos de la base hasta la corteza. Eso se llama corona radiada o radiata. ¿Bien? ¿Y dónde encontramos el soma de la cuarta neurona? En el área sensitiva de la corteza, en el área 3-1-2 de Brougham. ¿Está bien? Que sería la circunvolución parietal ascendente primaria, básicamente. Eso es lo que es el esquema general de las vías sensitivas generales conscientes. ¿De dónde me traen información? Me traen información del cuello hacia abajo, o sea, todo el cuerpo menos lo que es la cabeza. Esto que describimos. Entonces pasemos para redondear, porque yo sé que estarán medios mareados. Vamos a empezar. ¿Qué vía estamos viendo acá? La vía de la sensibilidad termoalgésica. Entonces repasemos. Termoalgésico es dolor, por eso acá hay un hombre que se pegó un martillazo, y temperatura, termoalgesia. Entonces, lo que sí quiero que les quede claro, que la vía es similar para lo que sería la temperatura, como es similar para lo que es el dolor, pero no están viajando por la misma neurona, los mismos axones, sino hacen el mismo camino, como si fuesen dos cables que van juntitos uno al lado del otro. ¿Queda claro a eso o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí.
Sí, Bueno, sí. entonces ahora repasemos eso mismo esquema que dijimos, receptor, primera neurona, segunda neurona, tercera neurona y cuarta neurona. Vamos a repasarlo con la vía termoalgésica. Recién lo dije para todas, ahora va para cada una. Entonces, aquí podemos ver qué clase de receptores están trayendo la información. Después, mírenlo tranquilo, pero el de Ruffini, ¿está bien? El de Krusner, etcétera, etcétera. Distintos receptores. Ese receptor, fíjense que toma contacto con la prolongación periférica de la primera neurona. La primera neurona justamente es una pseudomonopolar que se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Tiene una prolongación periférica y una prolongación central. Bien, esta es mi primera neurona, que coincide con todas las vías del tipo conscientes, sensitivas, generales. Esta prolongación, observen, en la vía termoalgésica, ingresa por el asta posterior de la médula espinal. Esto es un corte de médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo vemos. Fíjense, ingresa. ¿Qué es lo que va a hacer? La segunda neurona se cruza. Acá tenemos el soma, fíjate. Segunda neurona, no importa, y esto que quede claro, la laminación de Redset, ven que acá dice 1, 4, 5, no lo tienen que saber. Ustedes tienen que saber dónde está la primera, dónde está la segunda, ¿está bien? O sea que la segunda está en la misma metámera, en la misma altura donde ingresa el nervio. Bien, y después, fíjate, acá tenés el soma. El axón, que es esto que vemos que viene acá, se cruza. O sea, la segunda neurona se cruza. Asciende, ¿está bien? ¿Por qué sector? Asciende por el haz espinotalámico lateral, la termoalgésica, espinotalámico lateral, que acá les puse justamente un corte de médula, donde ustedes pueden apreciar el espinotalámico lateral. ¿Estamos de acuerdo? Acá los aprecian. En verde son sensitivos, recuerden, y en rosado los motores. Entonces, asciende por el haz espinotalámico lateral. Acá lo tenemos. Tracto lateral espinotalámico es este de acá. Asciende por ahí. Y en estos esquemas siempre vas a tener un corte de médula, que es este de acá. Un corte, acá a distintas alturas de médula está mostrando, pero no importa. Médula, uno en lo que sería el bulbo, en protuberancia. Esta es la médula oblonga. Esto es médula. Esto es médula oblonga o bulbo. Esto es protuberancia, mesencéfalo, y lo que pasa a nivel de lo que es el tálamo, lo que es la cápsula interna, corona radiada y corteza. Básicamente así es el esquema de todas las vías sensitivas. Pero sigamos, ya tenemos el receptor. Distintos receptores, sepan qué receptores sensa el dolor, qué receptores sensa lo que sería la temperatura. Primera neurona pseudomonopolar, prolongación periférica hacia el receptor, prolongación central ingresa por el asta posterior de la médula, hace sinapsis, ahí encontramos justamente la segunda neurona, a nivel de lo que sería el asta posterior de la médula a la misma altura, los axones de esa neurona se decusan y ascienden por el haz espinotalámico. ¿Bien? Una vez que ascienden, justamente van en búsqueda de la tercera neurona. ¿Y dónde están? Bueno, tengamos en cuenta que la tercera neurona se encuentra aquí, en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Los axones de esa tercera neurona ascienden justamente por el sector lenticulotalámico del brazo posterior, de la cápsula interna, y por la corona radiata, como dijimos anteriormente, en búsqueda de su cuarta neurona, que se encuentra a nivel de la corteza. Área sensitiva de la corteza, la 312. ¿Está bien? De Brougham. En la circunvolución, justamente paridad ascendente. Y esta es mi vía, justamente, de la termoalgesia. El esquema es el mismo para todas, como les dije. Lo que tenemos que tener en cuenta es receptor, donde se decusa la segunda neurona, en este caso se decusa a nivel de lo que es la misma metámera, la misma altura de la médula, y después asciende, como dijimos anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
Así seguimos avanzando. Sí, ¿Sí? profe. Sigamos avanzando entonces. Sí. ¿Qué otra vía tenemos que saber de estas vías sensitivas conscientes generales? Tenemos que conocer la vía, justamente el tacto protopático. El protopático, recuerden que es justamente un grueso, tacto grueso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero, como les decía, el receptor, ¿está bien? Que se encuentra distribuido en el cuerpo. Ese es mi receptor. Después tengo mi primera neurona, como siempre, en el ganglio nexo a la raíz dorsal, que tiene una prolongación periférica que va a tomar contacto con el receptor, una prolongación central que ingresa por el asta posterior en búsqueda de la sinapsis con la segunda neurona. ¿Está bien? Perfecto. Esa segunda neurona está en la misma metámera, se decusa el axón de la segunda neurona y asciende. ¿Estamos de acuerdo? Asciende. Y en la médula espinal, ¿por qué lugar asciende? Recuerden que la médula espinal, antes que lo repasamos rápidamente, la distribución de la sustancia gris es central, en alas de mariposa, que es esto que se ve en blanco, y después la sustancia blanca es periférica, y que se agrupaba en un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. Recién habíamos visto el tacto, justamente lo que sería el haz espinotalámico lateral. El haz espinotalámico lateral, que era este de acá, está en el cordón lateral. Ahora estamos viendo el tacto protopático. ¿Y por dónde viaja? Por el haz espinotalámico anterior. Haz espinotalámico anterior. Tacto ventral espinotalámico, que es lo mismo que anterior. Este de acá. ¿Se acuerdan que yo cuando les dije de la médula, a nosotros no nos importa que sepan ustedes la laminación de Reds, que es de sustancia gris? A nosotros nos importa que sepan bien cuáles son los cordones posterior, el lateral y el medial, porque lo vamos a usar para vías. Bueno, justamente esto es lo que estamos haciendo. Estamos mostrándoles de esos cordones blancos cuáles son las vías más importantes, cuáles son los tractos, cuáles son los haces más importantes. Sigamos entonces con esta vía. Ya tenemos la primera neurona, ya sabemos que se hace sinapsis con la segunda, que se encuentra justamente en lo que sería el asta posterior de la médula espinal. Se cruza el axón, asciende por la vía, como dijimos recién, el haz espinotalámico anterior, en búsqueda de su tercer neurona. Primera, segunda, la tercera. ¿Dónde la encontramos? Como dijimos en el esquema general, en justamente el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Tercera neurona, acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue? Bueno, esa tercera neurona está en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Su axón asciende justamente por el sector lentículo talámico del brazo posterior de la cápsula interna, por la corona radiata, a buscar la cuarta neurona que está en la corteza, en la corteza cerebral, en la circunvolución parietal ascendente, área 312. ¿Dónde se encuentra eso? Eso se encuentra si uno mira una vista lateral del hemisferio cerebral, vas a ver que tenés la cisura de Rolando, o la cisura lateral, y hacia posterior se encuentra esa área. Hacia anterior vamos a ver que se encuentra el área 4, que es la motora, pero después la vamos a ver a eso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien con la segunda vía importante de esta vía sensitiva consciente general. Ya vimos lo que es la termoalgesia, la primera, y la protopática. No sé si se dieron cuenta de algo, que el trayecto es el mismo en estas dos. No son las mismas neuronas que llevan información, pero van como si fuesen dos cables uno al lado del otro, ascendiendo y haciendo lo mismo una con respecto a la otra. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Ahora vamos a la tercera, que ahí varía un poquito. Vamos. Fíjense. Estamos en el tacto epicrítico. Epicrítico es discriminativo, que va a predominar los receptores van a estar en la mano. ¿Está bien? Fundamentalmente en la punta de los dedos. Entonces, les queda a ustedes, fíjense, receptores de Meissner, Paccioni, Krauss, discos de intercalares, etcétera, etcétera, etcétera. Los receptores se los dejo para ustedes. Miren receptores que tiene,
Tenemos la primera neurona en el ganglio anexo raíz dorsal, como venimos diciendo hace unos cuantos minutos. Tiene una prolongación periférica que va a tomar contacto con el receptor. Tiene una prolongación central que va a ingresar por el asta posterior. Pero observen esto. Ingresan por el asta posterior. Acá estamos en médula. Fíjense, esto es médula. Bien. Este es bulbo raquídeo. Médula. Miren lo que hacen. Nosotros, ¿dónde se encuentra la segunda neurona? Si ustedes han prestado atención, miren que la prolongación esta es pseudomonopolar o pseudounipolar. Fíjense que continúa, ingresa por el asta posterior y se va a introducir en lo que son, se va como hacia los cordones posteriores, adelgado y cuneiforme. Esto es de acá. Fíjense en que acá salta a la sustancia blanca. Acá no tenemos la segunda neurona. ¿Se acuerdan que siempre la tenemos acá? No, en el caso de lo que es el tacto epicrítico, el discriminativo, viaja el axón, la parte central de la primera neurona, asciende por los cordones de delgado y cuneiforme, en el cordón posterior, hasta llegar ¿a dónde? Al bulbo. Y en el bulbo encontramos la segunda neurona. O sea que en el tronco encefálico encontramos justamente el núcleo de la segunda neurona, ¿bien? Y en ese núcleo justamente va a partir la parte justamente periférica, el axón, que va a ir ascendiendo a buscar la tercera neurona. O sea, la única diferencia en este tacto epicrítico con respecto a los otros dos que vimos, la termoalgesia y el protopático, es que la segunda neurona no la encontramos en la médula espinal, sino la encontramos en el tronco encefálico, más precisamente en el bulbo raquídeo, en el núcleo de Gold y Burdach. Bien, una vez que hace sinaxis ahí, la prolongación, el axón de esa segunda neurona, hace el mismo camino que veníamos acostumbrados. Sector lentículo talámico del brazo posterior de la cápsula interna, por la corona radiata llega a lo que sería básicamente la corteza cerebral, donde encontramos la cuarta neurona, que es justamente las neuronas que se localizan en la circunvolución parietal ascendente en el área 312 de Brodmann. Bien, o sea que de las dos que vimos hasta el momento, o sea, vimos tres hasta acá, la termoalgesia, lo que es tacto protopático, van a ser, la segunda neurona va a estar en la médula, mientras que la que es el tacto epicrítico va a estar justamente en el bulbo raquídeo, la segunda neurona. Y es ahí donde se va a decusar. Recuerden que siempre el axón de la segunda neurona se decusa. Entonces podemos decir que termoalgesia, tacto protopático, la decusación es el médula, mientras que el tacto epicrítico, la decusación se realiza en bulbo raquídeo, que es lo que está representando este esquema. ¿Bien? Recuerden que acá tenemos los fascículos gracili y cuneiforme, o delgado y cuneiforme. Bien, son estos que están ocupando justamente el cordón posterior. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí o no? ¿Y la tercera neurona del tacto epicrítico dónde estaría? La tercera está en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. El esquema es el mismo. Lo que varía es la segunda neurona donde se encuentra. O sea, dos cosas varían. Varía el receptor, los receptores pueden variar, y pueden variar la neurona. La neurona segunda me refiero, y donde se está decusando. Donde se localiza el soma neuronal de la segunda y donde se localiza la decusación del axón de esa segunda neurona. ¿Quedó claro hasta acá? Okay. Sí. ¿Y también no varía el área a la que se llega de la corteza primaria? No. Vos tenelo como regla general que las vías sensitivas conscientes generales todas llegan al área 312 de la corteza de Brodmann. Después, que le llegue información a la corteza 4 y que le llegue información a la 5, ese es accesorio. Pero donde te llega es a la corteza primaria.
Tenelo así porque hay muchas cosas, o sea, por una cuestión de simplificarles a ustedes las cosas, tratamos de no complejizar. Yo puedo poner un montón de cosas como, viste que para no complejizarle no le pedimos la laminación de Retzes, del tacto, de la termoalgésica y de la protopática, que son laminaciones diferentes. Decimos directamente que se encuentra, que entra por el asta posterior de la médula espinal a la altura del, y listo, y que se encuentra en el asta posterior, la neurona, la segunda, tanto en termoalgésica como en tacto protopático. Y ya está, no les complicamos la vida demasiado. La idea es que ustedes tengan una idea, ¿por qué? Porque si bien nosotros no terminamos de completar a esto, cuando una persona tiene una lesión, ya sea tumoral, ya sea un shock medular, o sea, cuando se produce un traumatismo, se producen como un corte, entonces nosotros en base a la sintomatología, signo-sintomatología que tiene el paciente, podemos saber qué vía está comprometida. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con eso, con la parte más patológica, saber todas las vías. Pero nosotros, ¿para qué lo usamos? Como es como me preguntaban en el foro, con respecto a cómo puedo profundizar con la parte de integración. La idea que lo de integración y lo de vías, lo que hacemos es hacer una especie de integración, valga la redundancia, de todo lo que es la anatomía, para que entiendan que todo eso que vemos aislado en realidad está trabajando conjuntamente. Unido. Exactamente, lo usamos como un ejemplo, básicamente. Sí, se le puede pedir las vías, más o menos donde se encuentran la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, en cuanto a lo que son las vías sensitivas, ¿está bien? Eso sí, un esquema general, no les pedimos a pie puntilla porque escapa a los objetivos nuestros, realmente. ¿Bien? Entonces, ahora que hicimos un pequeño impasse, vamos para atrás un segundo. Nosotros hasta acá vimos vías ascendentes conscientes sensitivas generales, vimos la propisectiva, no, la propisectiva todavía no lo vimos. Vimos la termoalgésica, vimos protopática y epicrítica. Esas tres vimos hasta acá. Ahora vamos a terminar de redondear el concepto con justamente la propisectiva consciente, que son justamente las cuatro que están marcadas con negrito, fíjense. Propisectiva consciente, termoalgésica o nociceptiva, protopática, la táctil protopática o epicrítica. Terminemos con esta última. Protopática ya lo tenemos, epicrítico ya lo tenemos, y sensibilidad propisectiva consciente. La propicepción, si ustedes observan, va a seguir el mismo camino que hace justamente el tacto epicrítico, o sea, el mismo camino que hizo esta. Entonces vamos a tener receptores, sí, van a variar los receptores, indudablemente. ¿Vamos a tener la primera neurona? Sí, ¿dónde la tenemos? La tenemos en el ganglio anexo raíz dorsal. Esta tiene una propagación periférica que va justamente a los receptores, ¿está bien? Y tiene una prolongación central que ingresa por el asta posterior de la médula espinal, bien digo, salta hacia los cordones al cordón posterior, donde tenemos el haz justamente delgado y cuneiforme, asciende, ¿hasta dónde? Hasta el bulbo, donde encontramos justamente en el bulbo los núcleos gracil y cuneiforme, donde encontramos la segunda neurona, y esa segunda neurona emite un axón que se decusa, sigue ascendiendo, ¿está bien? Ven que acá nosotros no les complicamos con en qué porción de la protuberancia, en qué porción del mesencéfalo, no nos molestamos con eso, sino directamente que decimos que la segunda neurona se encuentra en Goli-Burdach, su axón se cruza, asciende por protuberancia, por mesencéfalo, llega a la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventro-posterior lateral del tálamo, de ahí sale justamente por el sector lentículo talámico del brazo posterior de la cápsula interna, sigue por lo que es la corona radiada o radiata y llega a la corteza sensitiva primaria, que era el área 312 de Brodmann, la circunvolución parietal ascendente. ¿Ven? Es el mismo camino. El esquema general de todas las vías sensitivas conscientes generales son iguales. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, básicamente, primero, que los receptores son diferentes. Segundo, que algunas segundas neuronas no se encuentran en la médula, sino que en el bulbo, y que todas las segundas neuronas, la axón de la segunda neurona se cruzan, ya sea en la médula o ya sea a nivel del bulbo. ¿Estamos de acuerdo? La tercera neurona
es igual para todas. Y la cuarta también. ¿Quedó claro eso? O sea, la primera está siempre en el ganglio anexo dorsal. La segunda puede estar en la médula o puede estar en el bulbo, dependiendo de qué vía estemos analizando. El axón de la segunda neurona, ya sea que esté en el soma, ya sea que esté en la médula o ya sea que esté en el bulbo raquídeo, se van a cruzar. La tercera neurona siempre en las vías sensitivas conscientes generales, que son todas las vías que están llevando información hacia centros superiores, del cuello para abajo, está en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Y la cuarta neurona siempre va a estar en el área sensitiva 312 de la corteza cerebral. ¿Quedó claro como lo resumimos rápidamente? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, entonces, sensoriales son los sentidos. Listo, ya estamos dentro de lo que son las vías ascendentes conscientes. Las vías conscientes sensitivas generales son las que analizamos recién. Básicamente, termoalgésica, epicrítico, que es discriminativo, protopático, que es tacto grueso, y proprioceptiva significa de cómo está cada parte de nuestro cuerpo. A eso se refiere con proprioceptiva consciente. Bien, ahora, ¿qué nos queda? Darle una vueltita de rosca. Yo les dije que todas estas vías que vemos acá, que analizamos recién, van a traerme información del cuello para abajo. ¿Y quién me trae información ascendente, sensitiva, en lo que son básicamente la cabeza, ¿está bien? La cara, los sectores comunes al cráneo y a la cara? Bueno, me lo va a traer básicamente una vía que se llama vía trigeminal. ¿Quién es el trigémino? ¿Qué número es de par craneal? Trigémino. ¿Qué número? Les doy opciones. A, quinto par craneal. B, quinto par craneal. C, quinto par craneal. D, quinto par craneal. ¿Qué par craneal es el que es la vía trigeminal? El 5. Muy bien, perfecto. Entonces, volvemos. La vía trigeminal nos lleva información sensitiva de la cara y regiones comunes del cráneo y de la cara. Es esta vía que estamos describiendo. Fíjense en que tiene tres ramas. El trigémino tiene la oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior. El ganglio anexo es el de Gasser, ¿está bien? O trigeminal, como ustedes prefieran. Fíjense que este corte es a nivel de la protuberancia. Ahí vemos el ingreso, el origen aparente del quinto par. Esto es bulbo y esto es médula espinal. Entonces, seguimos el esquema. Tiene una primera neurona. ¿Dónde está? En el ganglio anexo a la raíz dorsal. Bueno, en este caso no sería ganglio anexo a la raíz dorsal, sino sería un ganglio del quinto par. ¿Cuál sería? Este es nuestra primera neurona. El ganglio trigeminal o de Gasser. O sea que tiene una prolongación, es pseudo-unipolar, fíjate, pseudo-monopolar. Tiene una prolongación periférica y una prolongación central. ¿A dónde va la prolongación periférica? Va a los receptores. Y la prolongación central ingresa hacia centros superiores. ¿En búsqueda de qué? De la segunda neurona. ¿Y dónde encontramos la segunda neurona? En el núcleo sensitivo principal y trigeminal. ¿Que dónde está? Está en el bulbo. Está a esta altura. Ah, bueno, entonces, si está a esta altura, tiene que estas fibras descender, indudablemente. Tienen que descender. ¿Bien? Para llegar a justamente estos núcleos. Al núcleo sensitivo principal y al trigeminal, que se encuentra en bulbo. Fíjense que una vez que llega